¿Alguien falta? No, ¿verdad? Alguien que no tenga micrófono y que haya escrito por ahí, si ven, me dicen. No sé si vio el de mi compañera Pérez, ¿no? ¿Pérez qué? Perdón. León, Jacqueline. Pérez León. No, no lo había visto. Bien. ¿Alguien más, Isra? No, no, no sé yo, creo. También mi compañera Jenny tiene problema con su micrófono. ¿Y por qué no escribe? Aquí nada más tiene Pérez Jacqueline. ¿Su compañera quién? Jenny, Jenny. ¿Jenice? ¿Jocelyn? sí, Ok, vale. ¿Cómo se apellida? Ah, ya la vi. Jenny, eche una señal ahí de humo, aunque sea, o escriba algo, dígame que está ahí presente. Ya la registré, pero quiero saber que ahí está. Bien, pues bueno, el día de hoy vamos a ver la pedagogía crítica o el pensamiento pedagógico crítico. Ujú. Y déjenme compartir. Ahí está. Bien, dejé de tarea que buscaran qué es la pedagogía crítica. ¿Quién me quiere decir, sin que me lea todo lo que encontró, para hacerlo como más breve, que ustedes me lo expliquen? ¿Qué entendieron o qué piensan o qué les hace pensar o etcétera? Bueno, yo a lo que entendí, la pedagogía crítica, perdón, va a ser la enseñanza que nos va a intentar ayudar a ser que estudiantes, este, que se cuestionen y asimismo desafiar nuestra dominación y aprender más críticamente. Ok, bien, ¿alguien más? Yo, maestra. ¿Sí? Así como lo decía mi compañera, yo igual entendí algo así, que la pedagogía crítica nos va a enseñar o nos va a ayudar a que nosotros nos cuestionemos, ¿no? Y no nos conformemos como que con lo que nos enseñan nada más, sino que vayamos más allá de un conocimiento o nos hagamos aún más preguntas y pues eso va a ampliar más nuestros conocimientos. Ok, Chávez, bien. Bueno, yo lo que entendí fue algo similar que mis compañeras damas se agregaría de que también ahí menciona que nosotros tenemos que reflexionar y que las herramientas que nosotros tenemos que utilizar para hacer la pedagogía crítica es el diálogo y la investigación. Diálogo y la investigación. ¿Qué más? Yo, maestra. Cruz Hernández. Sí, bueno, yo lo que entendí es que esta pedagogía busca que los alumnos se cuestionen y que promuevan un pensamiento crítico para que transformen a la sociedad en la que se encuentran. Ok, transformación. ¿Nadie más? Luis Armando. Ok, sí, sí, retoma a Marx. Ajá, muy bien. Pues vamos a iniciar. ¿Cómo surge la pedagogía crítica? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento y por qué? Bien, pues como ya habíamos visto en el documental de la educación prohibida, pues empieza a hacer ahí una crítica
sobre el sistema educativo, sobre la educación. La pedagogía crítica aparece hace un siglo, siglo XX, ¿no? Y empiezan a surgir pensadores que cuestionan la educación, que cuestionan todo este proceso educativo. También recordemos, y algo que es muy importante, es que estos pensadores pues viven en un contexto o han pasado o se han visto impactados de dos guerras mundiales. Y entonces, pues ellos comienzan a preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo mal la educación para formar hombres que lleguen a odiarse tanto, para que estén sucediendo guerras, para que la desigualdad social se vea cada vez marcada? También debemos de aquí recalcar que ellos, o la mayoría, por ejemplo, cito o menciono a Pierre Bourdieu, él, que empieza también a cuestionar y es uno de los principales del pensamiento crítico, del pensamiento pedagógico. Él nace en una familia, pues, de la clase obrera, ¿no? Sus papás eran obreros, su papá era obrero. Y entonces cada vez se da cuenta que eh, hay desempleo en su sociedad, en su contexto, que hay, se me olvidó esta palabra, pero que cada vez hay más, o que está marcado cada vez más la diferencia social, la desigualdad social. Y entonces, pues bueno, él también empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Dónde está ese discurso optimista, discurso bello de la educación? Pareciera que está sucediendo todo lo contrario. ¿Qué es lo que está haciendo mal? Entonces, es como las primeras cosas que ellos se cuestionan y empiezan a criticar esos métodos tradicionales de la educación. Empiezan a cambiar este discurso optimista por una crítica radical. ¿Y qué sucede con ellos? O sea, imagínense, ahorita ya de manera más libre cuestionamos la educación. De manera más libre cuestionamos la educación tradicional porque se supone que ya cruzamos eso. Pero en este momento en el que surgen estos pensadores, pues no, lo estaban viviendo. Y entonces imagínense, como lo que les decía, toda persona que se sale de lo normal, de la normatividad, pues es considerada como rebelde, como loca. Y así estos pensadores también, porque ellos empiezan a hacer esta crítica en un contexto en el que se estaba viviendo eso y que para toda la sociedad era algo normal, que no, toda la sociedad pues no se daba cuenta de pues la opresión en la que estaba la sociedad. Y entonces pues ellos empiezan a aventar un discurso diferente, un discurso en el que empieza a cuestionar todo el sistema educativo. Entre estos pensadores más importantes o entre los mayores críticos, podemos encontrar al filósofo francés Louis Althusser. Él hace una obra, un libro que se llama Los aparatos ideológicos del Estado, 1969. A los sociólogos igual franceses como Pierre Bourdieu, a Jean Passeron, con las obras de La reproducción, 1970, que quiero agregar una más, se llama Los herederos, también es una obra de Pierre Bourdieu súper importante, donde cuestiona específicamente la educación, ¿no? Ahí hace todo un análisis de la educación como reproductora social,
la educación sirve como reproducción social, que más adelante ahorita lo vamos a explicar. Y pues bueno, ellos juntos, generaron la teoría de la escuela como violencia simbólica. Seguramente ustedes ya han escuchado esa palabra en su clase creo que ya tuvieron sociología de la educación y ya saben que es violencia simbólica, es un concepto de Pierre Bourdieu. Pero entonces ellos decían que la escuela es una violencia simbólica total. Todo el tiempo está ejerciendo violencia simbólica. Esa es su teoría. Ahí esa teoría menciona cuánto la educación reproduce a la sociedad. O sea que la educación se encarga de reproducir a la sociedad. Althusser, por otro lado, sostuvo que la función propia de la escuela capitalista va a consistir en la reproducción de la sociedad y que toda acción educativa o toda acción pedagógica sería una imposición arbitraria de la cultura de las clases dominantes. Ajá. Ahorita vamos a explicar todo esto. Bourdieu y Passeron mencionan que la escuela se constituía en el instrumento del capitalismo para reproducir las relaciones de producción y la ideología del sistema. Nos dice que el sistema educativo reprodujo a través de la escuela la división social del trabajo, que va a perpetuar, que la educación se va a encargar de perpetuar la injusticia, es decir, de que la injusticia siga, de que la división del trabajo siga, y va a difundir todos los ideales burgueses de vida, todo lo que tienes que hacer, como la competencia, por ejemplo, que tiene que ver con todo lo contrario a ser solidario, y el individualismo. Y creo que por ejemplo, todos estos trabajos se hicieron en 1900, ¿no? A mediados de ese siglo. Entonces, pues yo creo que no estamos como muy alejados, ¿no? Todavía continuamos con esta educación individualista. Solo importo yo. Y mientras yo lo tenga, pues el otro que se joda, ¿no? Pierre Bourdieu y Passeron, Jean Passeron, investigan los problemas de la educación y la cultura. Todos los problemas que suceden tanto en la sociedad como en la educación, ellos empiezan a cuestionar el por qué y lo investigan. Hacen estudios de campo en estos lugares, tanto en la escuela, en toda la educación, en la cultura, en la sociedad, etc. Y específicamente en la escuela, ellos van a estudiar el carácter represivo de las instituciones. Dicen que las instituciones tienen un carácter represivo. Ajá. Esto lo estamos viendo porque a partir de todos estos análisis, de todos estos estudios que cuestionan a la educación, va a surgir la propuesta de una nueva pedagogía, de una nueva escuela, que es la pedagogía crítica, así como ustedes la investigaron. Entonces, ellos van a desarrollar una teoría, y se llama la teoría de la reproducción, basada en el concepto de violencia simbólica. ¿Alguien me quiere decir qué recuerda sobre la violencia simbólica? Porque ese concepto es de Bourdieu. Recordemos que cada autor, y lo vamos a ir viendo, cada autor tiene sus propios conceptos. Seguro por ahí ahorita que buscaron la pedagogía crítica encontraron a Paulo Freire con sus conceptos como la educación bancaria, etcétera, que también los vamos a ver. Pero este concepto de violencia simbólica es de Pierre Bourdieu.
Ujú. Eh, si se dan cuenta, además, también es una propuesta pedagógica totalmente diferente, una nueva. Por eso les decía, no podemos quedarnos con un solo concepto de pedagogía, porque la pedagogía ha ido cambiando a través del tiempo, ha ido, eh, pues quizá evolucionando, ha ido modificándose de acuerdo al tiempo y de acuerdo a los diferentes pensadores. Pero nosotros de pronto nos quedamos con el mismo concepto de hace siglos de Grecia, donde decimos que el pedagogo es la ciencia del niño, ¿no? Y no, o sea, la pedagogía también ha ido evolucionando, ha ido cambiando de acuerdo a todos sus contextos en los que se vive. Esta nueva forma de pensar, esta nueva pedagogía, pues sucede por también el contexto que se estaba viviendo, obliga a estos pensadores a repensar la educación. El contexto era de guerras, el contexto era de pobreza, el contexto era de división de clases sociales. Y entonces dicen, ¿qué está haciendo la educación? A ver, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque esto cada vez se hace más fuerte. Y entonces pues empiezan a estudiar la educación, empiezan a estudiar pues las instituciones y pues ellos dos desarrollan la teoría de la reproducción basado en el concepto de violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? Por ahí recuerden sus clases de sociología de la educación. ¿Quién me quiere decir qué es la violencia simbólica? ¿No nadie? ¿O qué imaginan que es la violencia simbólica? Ya los caché, no entraron a sus clases de sociología de la educación. ¿Sí, Luis? ¿Por qué? Si está en su malla curricular y el otro... Sí tuvimos la materia, pero no quien la impartiera. Exactamente, lo que pasa es que la educadora también era coordinadora, entonces muchas veces no podíamos tener ahora sí que las clases con regularidad, no abarcamos todos los contenidos. Changoles. Bueno, no sabía. Gracias por hacerme la aclaración. Bien, pues bueno, vamos a tocar un poquito esta pedagogía crítica, también se le llama pedagogía, o más bien también tiene que ver con la pedagogía social, la pedagogía crítica y pedagogía social, las vamos a ver en conjunto y pues vamos a retomar un poquito de la sociología de la educación, ¿no? Que también tiene que ver con esto, pues Pierre Bourdieu es un sociólogo que pues investiga la educación, les digo que hace esta teoría. Y pues bueno, él menciona estos conceptos de violencia simbólica. Para él la violencia simbólica es aquel poder que va a lograr, que logra imponer significantes como legítimos, o sea, como verdaderos, como lo que tiene que ser así. Ajá. Y esto es una forma de dominación. La violencia simbólica es una forma de dominación, porque la violencia simbólica marca todo lo que tiene que ser, todo lo que ustedes ya ven establecido, alguien lo tuvo que imponer en un determinado momento. Y la escuela se encarga de que tú aprendas todo eso que ya está impuesto como verdadero, como legítimo, como lo que tiene que ser y como lo que está bien, ¿no? Entonces es esta violencia ejercida en una relación asimétrica, es decir, entre dominantes y dominados. No es una violencia física, no hay golpes, no hay nada. Más bien, es más, incluso ni se percibe como violencia. Ahorita vamos a ver ejemplos y ustedes van a decir, ¡ah! Yo también ejerzo esa violencia. Sí, todos en algún momento ejercemos violencia simbólica y ni siquiera se percibe como violencia. No sabemos que eso era también violencia.
esta violencia simbólica es invisible, es implícita, es inconsciente, lo hacemos sin pensarlo, ya está establecido, es inconsciente. Y nosotros la vamos a interiorizar por los sujetos mediante el hábitus. ¿Qué es el hábitus? Ese es otro concepto que Pierre Bourdieu maneja, tanto violencia simbólica como el hábitus. Dice que la violencia simbólica nosotros la interiorizamos o nos apropiamos de ella mediante el hábitus. ¿Y qué es el hábitus para Pierre Bourdieu? Dice Pierre Bourdieu que el hábitus es lo que las personas deben pensar, deben sentir, deben decir, deben hacer en la práctica diaria. Es decir, ustedes se han preguntado el por qué nos vestimos así, el por qué hablamos así, el por qué, ¿no? ¿Quién nos los ha impuesto? Eso para Pierre Bourdieu es el hábitus, toda esta forma de pensar, lo que nos han dicho que tenemos que pensar, sentir, decir, hacer en la práctica diaria, en nuestro día a día, y que no tenemos conciencia de ello, y que lo vamos a hacer de acuerdo a la posición que ocupamos dentro de un campo. Bourdieu se refiere a los campos como círculos sociales, como espacios sociales. Lo que tenemos que hacer, pensar, sentir, decir, hacer dentro de un campo. Aprende reglas y las apropia, las internalizo, las hago mías. Por ejemplo, ahí les va. En los deportes. ¿Qué deportes generalmente practican las clases altas? Por ejemplo, el golf o el cricket. El golf, el tenis. Sí. En nosotros, yo creo que yo no he conocido o no conozco pues a alguien que comúnmente vaya al golf, ¿no? Que nos diga, ay, ahorita vengo, voy al golf. No, porque todos los deportes de la clase obrera, ¿qué es? El fútbol, ¿no? Las cascaritas y el fútbol, que es lo más fuerte. Entonces, dice Pierre Bourdieu, todo ya está impuesto. Cada quien tiene sus reglas, tiene lo que tiene que aprender, ¿ah? Y se reproduce socialmente. Se va a ir reproduciendo porque la escuela se encarga de, pues, que esto se siga reproduciendo. Por ejemplo, igual, ¿no? En cuanto a la música, generalmente la clase burgués, pues no escucha duranguense, ¿no? Se va a los conciertos de jazz, se va a la ópera, se va la música clásica. Y estamos hablando de burgueses, ¿no? De clase adinerada. No estamos hablando de los que van a La Salle, porque por ahí en el otro grupo me decían un ejemplo de los de La Salle. No, los de La Salle son personas que a lo mejor tienen un poco más dinero que el promedio de nosotros, pero no es que sean también así súper ricos, ¿no? Dirían por ahí también del otro grupo, no, pues los ricos se van a estudiar a otros países. Y así estamos hablando de esa clase realmente burgués, ¿no? No de los que van a La Salle. Los que van a La Salle son igual, pertenecen de este lado. Y entonces
pues sí, ¿no? O sea, su diferencia hasta de lo que escuchamos es diferente. ¿Qué escuchamos aquí? Duranguense, banda, reggaetón, rock, no sé, ¿no? Lo que ustedes escuchan o que escuchamos, pues, en el transporte público y todo eso. Pues es lo que se escucha generalmente. Y entonces ya tenemos como todo marcado, ¿no? La violencia simbólica es que te impongan todo aquello que es importante aprender o que tienes que aprender de acuerdo a tu lugar, de acuerdo a tu espacio. En el lenguaje también, un ejemplo en el lenguaje. Sabemos cómo hablar o cómo tenemos que hablar en determinado espacio. No es lo mismo como hablamos en la escuela, porque hay reglas, o como hablamos con la familia, a como hablamos con los amigos, o si llegamos a acompañar a la mamá a la iglesia, no podemos decir ni pinche, ¿no? Porque, uy, es mal visto. Entonces, todo esto se va ya imponiendo. ¿Y quién lo impone? ¿No se han preguntado quién es el que dice que así tengo que hacer? Hasta vestir, ¿no? ¿Cómo tienes que vestirte? Si yo, por ejemplo, ¿no? Pues yo a veces uso, por ejemplo, pantalones de esos que venden así como rotos, ¿no? Tengo pantalones rotos, pero tengo los específicos para el trabajo, unos que no están tan rotos o que no están rotos. Porque estamos como tan prejuiciados, o sea, porque de pronto decimos, ay, ¿cómo voy a ir así? ¿No? O hasta te pueden llamar la atención. Antes no era permitido de plano, ¿no? Que un maestro pues fuera así de tenis, más bien era como de tienes que ir formal, ¿no? Por ahí dicen, es que como te ven, te tratan, ¿no? Pues lamentablemente, ¿no? Que no debería de ser así. Y muchas veces hasta los alumnos dirían, ay, la maestra se viste como chava, ya no, que se comporte como maestra. ¿Quién nos ha dicho cómo es comportarse como maestra o como universitario? El hecho de que a lo mejor un maestro vaya vestido así, pues no quiere decir que sabe más o que sabe menos, ¿no? Igual cuando les dicen, ya compórtate como universitario. Se dan cuenta que todo ya está organizado como tienes que ser. ¿Cómo es comportarse como universitario? ¿No? Ya está tan marcado lo que tienes que hacer en determinado momento de tu vida, en determinado grupo, en determinado espacio. No recuerdo si en este grupo igual daba un ejemplo, pero Pierre Bourdieu decía, y Passerón, pues tendemos o las clases dominantes son las que se van a encargar de poner esas reglas. O nos hemos preguntado, ¿quién pone esas reglas? ¿Quién dice que eso tiene que ser así? Pues las clases dominantes son las que marcan todo eso, incluso en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender? Ah, pues tenemos un programa. Ajá, ¿y quién pone ese programa? ¿Quién dice que eso es lo importante? Lo que tengo que aprender. ¿Quién dice que eso es lo que necesito para la vida? ¿Quién hace esos programas? ¿Quién acepta esos programas? La SEP, sí. ¿Quién le da chance a la SEP? Pues todo eso, dice Pierre Bourdieu, lo está impuesto por las clases dominantes.
Y entonces, como tú lo vas a reproducir de acuerdo a tu círculo social o de acuerdo a tu grupo social, pues entonces dicen, su teoría de ellos dice que esto va a hacer que la, mm, que la división de clases sociales perpetúe. Es decir, si eres pobre, te van a enseñar lo que pertenece a los pobres, ¿no? Si eres rico, te van a enseñar lo que pertenece a los ricos. Y nosotros lo vemos como normal. Si eres pobre, por ejemplo, nosotros sabemos más o menos cuál es el sueldo más o menos de nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, o mucha gente gana apenas 1,000 pesos a la semana. Muchos compañeros de ustedes que trabajan 800 pesos a la semana. Un sueldo promedio está entre 8,000 pesos al mes. Y aún así mucha gente de este lado pues se sorprende, ¿no? Yo recuerdo ya saben que los niños siempre te echan de cabeza, ¿no? Y entonces una niñita chiquita me estaba contando una ocasión que su hermana ya se iba a juntar, ¿no? No, es que mi hermana ya se va a juntar. Y yo le decía, ah, sí. Sí, dice, y con un chavo porque dice que tiene un buen de dinero. Dice, y ya me dijo cuánto gana. Le digo, ¿y cuánto gana? Me dice, ay, es que sí tiene un buen de dinero. Dice, que gana 8,000 pesos al mes. Ese es un sueldo promedio, ¿no? Lo que nosotros percibimos, o sea, no es que gane mucho, más bien. Y entonces, o sea, ya tenemos pues como ese chip de lo que más o menos se gana en un trabajo aquí. ¿O cuántos de ustedes piensan o sí creen que van a ganar 100,000 pesos al mes? 100,000 pesos al mes. ¿Quién dice, no, maestra, o sea, yo sí pienso que cuando salga yo voy a ganar 100,000 pesos al mes? O 50,000. Fácil. O sea, ya tenemos ahí como nuestro chip de, de acuerdo a la clase de donde pertenecemos. Allá, por ejemplo, ellos, pues igual, ¿no? O sea, ellos no se imaginan nunca jamás en la vida con un sueldo de 8,000 pesos. Para ellos tienen otro sueldo que es normal. Y entonces ahí estamos, ¿no? La escuela te va a enseñar a pues las reglas de las que tú perteneces y lo que tiene que ser. Otro ejemplo que tiene que ver con la reproducción de las clases sociales. Dicen ellos, si eres pobre, si eres oprimido, lo vas a reproducir y tus siguientes generaciones van a ser igual, ¿no? La educación se tiene que encargar de eso. Y lo vemos en la cultura, ¿no? Creo que con ustedes lo había mencionado el otro día, no recuerdo. Pero si no, pues lo voy a volver a mencionar porque no sé si fue aquí o con el otro grupo, ¿no? Generalmente, si es como una cadenita, ¿no? Si en la familia, esto es reproducción cultural, si en la familia vemos que la prima se tuvo un bebé a los 16 años, muy probablemente después sigue la hermana, igual a los 16, 17, 19.
Muy probablemente sigue la otra prima y así se van como cadenita, ¿no? Tenemos ahí familias que, ojo aquí, no estoy diciendo que esté mal o que estoy bien, no me estoy metiendo en eso, pero estoy diciendo que se reproduce, o sea que es así como cadenita, y se va reproduciendo, se vuelve, y entonces cuando nos damos cuenta ya toda la familia de mamá o papá, pues dices, es que todas mis primas ya se casaron, ¿no? Todas mis primas ya tienen bebés y están bien chiquitas y no sé qué tanto. Dice Pierre Bourdieu, esto se explica con una teoría social, o sea, de verdad se explica con una teoría de reproducción cultural, de reproducción social, no nada más es que se lo hayan inventado, sí tiene explicación. Y es que, o sea, esto se va perpetuando. ¿Y qué hacen? O sea, obviamente, pues a los 16 años, pues no tienes poder adquisitivo para que pues puedas mantener bien a este pequeño, ¿no? No tienes un espacio adecuado tú solo, un espacio donde el pequeño pueda desarrollarse muy bien. Y entonces empezamos a vivir como en carencias. Y así fue desde generaciones atrás, desde nuestros papás, abuelos. Nos las vimos bien difícil o se la vieron bien difícil. Y van reproduciendo estas carencias y este grupo social. El que es pobre se queda pobre, reproduce la pobreza, según la teoría de Pierre Bourdieu, que yo creo que sí tienen razón, ¿no? Reproducimos eso que venimos cargando. Eres pobre, reproduces pobreza. Las clases adineradas, por ejemplo, las clases burgueses, cuando han visto que una niña rica o los niños ricos tengan bebés a los 16 años, ¿no? A esa edad ya están ahí, ya están manejando las empresas de sus papás, ¿no? Ellos ven la educación, por ejemplo, universitaria de manera normal, así como nosotros vemos el kinder. Ah, ya va el kinder, ah, chido, ¿no? Ya sabemos que el kinder es de ley, ¿no? Todos casi pasamos por el kinder. Pues ellos así ven la universidad como algo, sí, normal para ellos. Y nosotros la universidad la vemos que quien la alcanza, wow, ¿no? Casi, casi para nosotros está ya en la cima del éxito. Porque es muy difícil para nosotros alcanzarla, porque está comprobado que en la clase pobre un porcentaje muy mínimo alcanza estudios universitarios, por muchas razones. Y allá eso lo ven como algo normal. Entonces, dice Pierre Bourdieu y Passerón que esta es la teoría de la reproducción social, la teoría de la reproducción cultural, y que entonces así las clases dominantes se encargan de llevar un control social, que cada quien esté donde le pertenece para el buen funcionamiento de la sociedad. Que la escuela reproduzca lo que le pertenece a cada persona, porque así va a funcionar la sociedad. Y tiene que ser así. Dice también que les digo, eso pasa en la escuela, en la familia, en la clase social o en la cultura. Ya sabemos cómo nos tenemos que comportar en determinado espacio y si no, pues ejercemos esa violencia simbólica, es decir, tú no entras en mi espacio, en mi grupo. Obviamente no se lo vamos a decir, ¿no? Ni la vamos a violentar ni nada, pero empieza a haber
un rechazo o miradas, ¿no? Yo les decía un día, creo que en un ejemplo, ya tienen en la escuela más o menos ya tenemos el promedio, ya sabemos cómo, pues sí, la gente se viste normal, ya sabemos lo que es una vestimenta normal. Pero entonces, ¿qué pasa si un día una chica va súper, súper sexy, ¿no? Y que tiene así, pues mucha boobie y toda descubierta y minifalda. Pues empezaría como a causar esa rareza, ¿no? De, ¿ahora está qué? Viene a la escuela, no viene a no sé qué, ¿no? O ahí está. Porque ¿quién dice que en la escuela tienes que ser de cierta manera? Y entonces empiezas a generar esa violencia simbólica, esa tensión sin darte cuenta, esas miradas, esa exclusión, y todo esto pasa en el inconsciente. Ya estamos como tan mecanizados con las reglas de lo que tiene que ser y de lo que es socialmente aceptado, que entonces nosotros también empezamos a ejercer como esa violencia simbólica, ¿no? O que a lo mejor una persona muchas veces que tiene un poco más de dinero de nosotros y está acostumbrada a otras cosas, que nosotros le digamos, vamos a echarnos una chela, ¿no? Ahí afuera de la escuela, una banquetera, ¿no? Que le dicen. Así decían mis alumnos de séptimo, que las banqueteras, ¿no? Todo el tiempo decían que estaban ahí, que no sé qué. Entonces, imagínense que le digan, ay, pues vamos a echarnos una chela ahí afuera, banquetera, que no sé qué, ¿no? Que diga, no, pues es que a mí no, pues no me gusta, porque en mi familia no lo hace, o no sé, no quiero, ¿no? Porque no es su costumbre, pues. Y que luego en otra ocasión le pregunten, ay, ¿cuánto te costó tu pantalón? Está bien padre. No, pues 2,000 pesos. Sí está caro, ¿no? Y cositas así, seguramente al paso del tiempo diríamos, ay, esa chava es bien payasa. Ay, es bien, no sé. Solo porque no comparte las mismas ideas, los mismos gustos, los mismos intereses que yo. Entonces, obviamente no le vamos a decir o quizá no la vamos a rechazar así como tan oficial o tan de lenguaje, pero pues la vamos a evitar, ¿no? Todo eso, todo ese rechazo, exclusión social que pasamos siempre, tiene que ver con la violencia simbólica, de que ya estamos como muy mecanizados. ¿Qué hacemos cuando acaba una obra de teatro? Aunque ni nos haya gustado, aunque nos hayamos dormido en la obra de teatro, ¿qué hacemos? Ya sin que alguien nos diga. Bueno, se aplaude al final de las obras. Aplaudimos, ¿no? Ya nadie nos tiene que decir ya, incluso hasta estamos durmiendo y vemos que alguien está aplaudiendo inmediatamente, ¿no? Aunque ni le hayamos puesto atención ni nada. ¿Qué hacemos cuando estamos en homenaje y escuchamos hablar a una persona como el director o como igual aplaudimos? O sea, porque ya todo está, ya se nos ha inculcado todo lo que tenemos que hacer, pensar, incluso sentir, ¿no? Tienes que sentir lástima por ciertas cosas, por cierta gente. Y eso a veces nosotros no lo analizamos, no lo razonamos, o sea, lo hacemos sin pensarlo, porque ya así estamos como mecanizados, ¿no?
Y a todos nos pasa, me incluyo, a todos. Porque ya, o sea, se nos ha impuesto todo lo que tenemos que hacer, pensar, sentir. Decía una maestra, hasta el sentir, ¿no? Hasta el sentir, imagínense, a lo mejor hacer, pensar, sí te impone, ¿no? Pero ya lo que tenga que ver con sentimientos, y se preguntarían, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo hacen eso? Muchas veces, a lo mejor suena grueso, ¿no? Pero si, por ejemplo, no sé, se llega o llegas a perder un familiar, ¿no? Un abuelito, pero que nunca conviviste con él, que nunca, no sé, que nunca fuiste la favorita, que nunca viviste con él, que lo viste apenas si bien poquito tiempo en tu vida. Pero es tu abuelito y tienes que sentir feo, ¿no? Porque si tú no sientes feo, pues no tienes corazón, eres mala, ¿no? Entonces, ya sin pensarlo, ¿no? Nosotros inmediatamente es como un chip que traemos. Y entonces ya hasta se nos inculca lo que tenemos que sentir y no nos damos cuenta si de verdad lo sentimos o de verdad o nos han dicho qué es lo que tenemos que sentir. En muchas cosas pasa, no estoy diciendo que, ¿no? Entonces, pues eh, la teoría de ellos es que nos dice que así la institución se va a encargar de reprimir a los estudiantes. Por eso en la escuela hay reglas muy marcadas y hay un reglamento interno y hay un reglamento por salón y hay un reglamento a veces en cada materia, cada maestro pone sus reglas, porque debes de tener una forma de comportamiento, ¿ah? Y tiene que ver con lo que mencionan ellos del carácter represivo. Tienes que obedecer a las prácticas que ya son catalogadas como válidas. Es válido que tú llegues a una universidad y llegues hablando así como, ay, no mames, ¿no? Con un montón de groserías. ¿Qué te dicen? Oye, niño, cálmate, estás en la universidad, ¿no? Porque no es válido, porque no está catalogado como algo, pues, pertinente, ¿no? No puedes ser tú, hay reglas. Y entonces, pues bueno, dice Pierre Bourdieu, pues que la escuela pues se encarga de eso. Igual el profesor tiene un papel, el profesor tampoco puede elegir. Muchas veces el profesor no puede elegir lo que da en clase. Se supone que es un profesor, ¿no? ¿Cómo eran los profesores en Atenas? Pues no les daban un programa. Pero aquí, pues bueno, el profesor también tiene una figura de formador, tiene una figura de autoridad. Todas ellas también están dominadas y sometidas por las clases dominantes, es decir, a mí también me vigilan. Sí, yo soy autoridad de ustedes, pero a mí también me vigilan. A mí también me dicen cómo yo tengo que educarlos a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que les tengo que enseñar? No es un programa que yo armo o yo me saco de la manga. Entonces, nos dice Pierre Bourdieu y Passerón que todo esto, toda esta acción pedagógica, todo lo que se te enseña, todo lo que así como te educan, es objetivamente una violencia simbólica.
y va a tender a la reproducción social y a la reproducción cultural simultáneamente. Yo reproduzco mi cultura, yo reproduzco, pues así, la sociedad, porque así tiene que ir caminando. Así va a funcionar, ¿no? Y ellos lo comprueban a partir de estudios, o sea, no es que de una noche que se drogaron, lo pensaron, ¿no? No, ellos años estudiando ese comportamiento social, esa reproducción social, y a partir de estudios y a partir de estadísticas de campo, pues determinan que las instituciones escolares, lejos de afianzar la democracia, lejos de ofrecer las posibilidades igualitarias, van a beneficiar a quienes pertenecen a sectores socioculturales y económicos privilegiados. De esta forma, la escuela va a reproducir las desigualdades sociales, porque se nos impone todo aquello que tiene que ser aprendido, que tiene que ser verdad. La reproducción cultural define aquello que es importante aprender. Por ello, la escuela nos enseña a obedecer, a ser leales con el sistema, a legitimar, es decir, a poner como verdaderos, como únicos, como ciertos, los hábitos, las prácticas, los valores y un conjunto de normas que van a ser catalogadas como válidas. ¿Ah? En todos lados nosotros tenemos normas que son aceptadas y normas que son rechazadas. Si tú quieres ir caminando, ir saltando de escalón a escalón en la sociedad, tienes que cumplir esas normas que son aceptadas, porque si no, te excluyen. Entonces, para pertenecer a determinados campos, diría Bourdieu, tienes que cumplir con esas normas que se te requieren en determinado campo, ¿no? Muchas veces en este campo universitario, pues los alumnos pues tienen como estas características de pues ser intelectuales, ¿no? Se supondría. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos por ahí a una compañera del kinder o de la primaria que ya nunca jamás estudió, que ya nunca, ¿no? Que ya nunca nada, difícilmente va a encajar en el grupo de universitarios. Difícilmente digo, ¿no? Porque, pues bueno, ya, pues sí, ya está, ya hay otras reglas, incluso las pláticas son diferentes. Y no es que la vayamos a rechazar, por ahí alguien diría, ay, no, pues si yo todavía le hablo a la vecina, que no sé qué. No, o sea, no es que la vayamos a rechazar, no es que le dejemos de hablar, no nada, pero me refiero a que esta persona difícilmente va a encajar siempre ahí. Ajá, porque seguramente en determinado momento los universitarios van a estar hablando que cosas que ella a lo mejor no entiende, ¿no? Es otro lenguaje también. Y entonces, pues dice Pierre Bourdieu, pues todo el tiempo estamos reproduciendo nuestro entorno, ¿no? Nos dice que existen diferencias en la formación y en la información que el niño va a recibir conforme a su posición en la jerarquía social. De acuerdo a la jerarquía social a la que pertenezcas, es el tipo de información y de información que el niño va a recibir. Y nos menciona que cada uno de nosotros somos el resultado de lo que nos rodea es decir, de los campos o de los grupos, pequeños grupos sociales a los que nosotros pertenecemos. Nosotros hemos aprendido de cada uno de ellos y somos el resultado de todos esos campos a los que nosotros nos rodeamos. ¿Mm?
Y pues es ahí está su teoría de la reproducción social. Entonces él a partir de esta crítica, ¿no? De esta crítica, de esta teoría, pues es que empiezan a hacer más fuerte el pensar que tiene que haber un cambio en en la educación, que tiene que transformarse todas esas formas y no darlas ya por hecho, no darlas ya por, por válidas, por únicas, sino pensar que quién dijo que tiene que ser así y no estar, yo lo veo como estos prejuicios, como estas etiquetas, como estos que constantemente estamos poniendo, ¿no? Como, ay, esa maestra ya se viste bien raro, ¿no? Ya es una maestra, ya tiene que vestirse como tal, ¿no? ¿Quién ha dicho cómo es, cómo vestirse? Entonces, pues nos dice eso, que más allá de educar para la libertad, de educar para otra cosa, la educación pues te sirve para reproducir la sociedad, reproducir la cultura y además perpetuar la división de clases sociales. Donde naciste, ahí es donde vas a pertenecer, al grupo que naciste. ¿Cómo ven? ¿Está loco? ¿Están locos? ¿Tienen algo de cierto? ¿Qué piensan aquí al respecto? Quiero escucharlos, chicos. No me hagan pensar que están en otro lado. Isra, Pues, nota que ya lo estoy escuchando así con los ejemplos que nos está dando, pues a lo que yo he llegado a entender, sí tienen bastante razón en algunos aspectos, considero yo, porque sí es bien que la posición socioeconómica influye bastante sobre las actividades que podemos realizar o las aspiraciones que podemos tener o las ocupaciones dentro de la sociedad, ¿no? Pero tal vez yo creo que en eso de la convivencia, sí como que varía bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, un estudiante universitario no es solamente eso, un estudiante universitario. Detrás de él hay como que mucho contexto, mucha cultura, o incluso esta misma educación puede llevarlo a aspirar, a entrar en diversos círculos sociales. Entonces, yo creo que, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo, este estudiante universitario puede adaptarse a la mayoría de círculos sociales con facilidad. Entonces, si bien es cierto que la adaptación tal vez no va a ser igual de fácil para una persona, como usted lo menciona, que tal vez no continuó sus estudios, es muy posible que sí lo haga mediante, igual no la educación, pero sí una interacción constante, tal vez esta persona se eduque por otro lado, tal vez esta persona aprenda viendo o siguiendo el ejemplo de los demás. Entonces, yo creo que ahí sí tendría que influir bastante como esto de la adaptación, porque por ejemplo, siguiendo una sociedad, si bien hay normas establecidas en una sociedad, al momento que una persona, por ejemplo, viaja a otra sociedad o convive en otro país, como que se adecua a esas reglas y a esos propósitos. ¿ok? Bien, tienes mucha razón y eso también lo toca Bourdieu, solamente que no tocamos como toda la teoría, solamente nos enfocamos en lo educativo, pero Pierre Bourdieu en la reproducción social, en la reproducción cultural, trabajan estos campos, estos que tú llamas, ¿cómo los llamaste? Grupos, ¿no? Dijiste, ciertos grupos. Por ejemplo, el grupo de... el grupo, no sé, de los intelectuales, el grupo de... No lo llamemos como grupo dentro de un aula, no me refiero a eso, como a diferentes grupos sociales, pues. Una persona puede acceder a más grupos
entre más capital tengas. Bourdieu, es que no los quiero revolver, pero tiene que ver con lo que tú dijiste. Bourdieu nombra al capital social, al capital cultural, al capital económico, es decir, entre tú más tengas de estos capitales, más vas a poder acceder a todos esos grupos, más vas a poder saltar de categoría. Y la gente todo el tiempo lucha para obtener estos capitales. El capital económico obviamente se refiere a cuántos, entre más lujos tengas, ¿no? Más dinero, más economía. En el capital cultural, él se va a referir a todo lo que tenga que ver con los estudios, con con todos los certificados que tengas, con los niveles escolares que tengas, con las cédulas que tengas. Entre más tú tengas capital cultural, vas a poder acceder a estos grupos, porque cada uno de estos grupos tiene reglas específicas. Y entonces la gente constantemente está buscando tener más capitales para que pueda acceder y pueda ser aceptado en más grupos, porque lo que él dice es que cada grupo tiene sus propias reglas. Entonces no todos entran. Tú mismo lo dijiste, Isra, a lo mejor si yo me educo, me estudio, me voy a otros lados, estudio por fuera, etcétera, puedo acceder a estos grupos. Sí, Bourdieu lo llamaría capital cultural. Entre más capital cultural tengas, más acceso a determinados grupos tú puedes obtener. Ajá. Pero si no, tú te quedas excluido de muchos grupos. Tú te quedas excluido de todos ellos y porque no tienes capital cultural, porque no tienes capital económico. ¿Sí me explico, Isra? No sé si te revolví. No, no, de hecho ya le entendí mejor, como que sí me aclaró. Por ejemplo, si yo tuviera que retomar el ejemplo de los deportes, podríamos decir, por ejemplo, en el golf, que las personas pues que tienen dinero acceden a él por capital de dinero, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, las personas que tienen menos cantidad de dinero, pues sí pueden acceder a eso mediante las destrezas y habilidades, pues que los pueden llevar a ser becados y acceder a ese deporte. Entonces, pero sí. Si no te quedas fuera. Ah, sí, exacto. Como sí, ya lo entendí mejor. Siempre hay que tener como que un capital si se quiere acceder a un grupo, pero el capital puede variar en cualquier persona. Ajá. Y el capital en nuestra clase obrera, ajá, dice Donovan, parece una escalera para subir de grupo. Sí, en nuestra clase obrera estamos constantemente en esta búsqueda de esos capitales, en esta lucha de los capitales. A nosotros nos cuesta adquirir estos capitales. Entonces, ustedes, por ejemplo, su capital va creciendo, su capital cultural va creciendo conforme van pasando sus estudios. Ahorita terminan la licenciatura, tienen una maestría y entonces eso les da oportunidad y poder para tener acceso a más grupos. Ustedes, pero la demás gente no, la demás gente se va quedando rezagada, se va quedando excluida, se va. Y entonces necesitas capitales para poder acceder a determinados grupos que la sociedad ha hecho, que la sociedad ha formado y que generalmente estos se han formado, ¿no? Con sus propias reglas, con sus propias características, con sus propias, de acuerdo, ¿quién lo ha impuesto? Generalmente la clase, pues la clase alta, ¿no? La clase obrera. Por ahí dice una parte de un libro que tengo, dice, los que tienen éxito son los que resistieron por diversas razones a la laminación progresiva de la selección. Cada grupo tiene reglas y si tú no eres aceptado ahí, es como una selección. Te rechazan. Si no tienes suficiente capital cultural, capital económico, eres rechazado, ¿no? Y entonces dice, manteniéndose en el sistema de enseñanza, ellos
prueban haber adquirido un dominio del lenguaje, por lo menos igual que los estudiantes surgidos de las clases superiores. Bueno, como sabemos, todo el tiempo para ingresar a una escuela y a un nuevo nivel, a partir de que de la prepa, de la universidad, pasas por una selección. Si tú vas cumpliendo esos requisitos de esa selección, si a ti te van eligiendo, pues sí, ¿no? Vas saltando al siguiente, ¿no? Y entonces todos aquellos que logran tener más capital cultural son los que han resistido a esta selección que te está imponiendo las clases dominantes, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, con esto puedes comprender a la sociedad, es una teoría social, ¿no? Puedes comprender, de hecho hasta hay memes, ¿no? Busquen memes sociológicos, hay memes de los capitales, ¿no? Que dicen, este es mi capital cultural y este soy yo, ¿no? Y así, o sea, memes que, bueno, con estas teorías los podrías comprender, los podríamos comprender. Y entonces, pues así es. Busquen ahí capital cultural, capital social y capital económico. Son conceptos que trabaja Pierre Bourdieu. A ver si hay un video. A ver si la siguiente clase. No, yo creo que. A ver, déjenme ver cuánto dura. Que lo guardé a ver si nos daba tiempo para que ustedes lo vieran. Ese no es. Ush. Ay, pero me dijeron que ni se escucha, ¿verdad? Chanfles. Bueno, véanlo de tarea. Se llama Pierre Bourdieu para principiantes. Sí, porque no escuchan, ¿verdad? No. No, Marco, no se oye. Véanlo de tarea. Está en YouTube, se llama Pierre Bourdieu para principiantes. Está bueno, porque te da, o sea, desde su contexto, desde en qué lugar él nace, ¿no? Por qué se empezó a interesar, te da un poquito sobre sus obras, te da un poquito y al final te menciona sobre los campos, sobre los capitales culturales, y es como en 13 minutos te explica así súper de manera breve todo su complejo teoría, pero ahorita que ya la vimos aquí en el grupo, pues que ya la explicamos, van a entender mucho más el video, lo van a entender mejor. Entonces, véanlo de tarea. Pierre Bourdieu se llama Pierre Bourdieu para principiantes. Ujú. Bien, ¿cómo ven? Está interesante, ¿no? Esto está bueno. Y pues Maestra, sí, Cruz tengo una María. duda. ¿Se puede eliminar o disminuir esta violencia simbólica? Buena pregunta. Eliminar no, porque así camina la sociedad. O sea, nosotros ya estamos ahí inmersos en la sociedad, en reglas sociales, y así camina. Ya no la podemos eliminar solo porque nosotros hemos analizado esto, si no, imagínense, Pierre Bourdieu y todos los pensadores ya hubieran hecho algo, ¿no? No, más bien, así está la estructura de la sociedad, ya está, ya no se puede eliminar. A lo mejor pudiéramos, pero nosotros intervenir en lo más mínimo, ¿no? Desde nuestras acciones, en el pensar, en el cuestionarnos, en el analizar en nuestras formas de hacer, nuestras formas de pensar, nuestras formas de criticar, ser como más tolerantes, ¿no? Y eso ya sería como algo, pues, personal, ¿no? Algo mínimo. Pero en realidad, si tú lo miras así como a grandes rasgos a nivel social, no, ya está esa construcción social. Así es, así ha caminado la sociedad desde pues el capitalismo, ¿no? Ujú.
Así es, Mariana. Bien, Cruz Hernández, creo que quiere comentar algo. Gracias, No, maestra. no, maestra. ¿No? Como tiene su micrófono encendido. No, es que hace rato dije de... Ay, no me acuerdo qué dije y creo que Ok, se quedó trabado. bueno. Sí, Mariana iba a comentar otra cosa. No, eso sería todo. Nada más sí me surgió esa duda. Sí, bien. Buena pregunta. Pues ahí está, chicos. Terminamos por hoy la teoría de la... Y esta teoría, pues bueno, también la ven en sociología de la educación, ¿no? Ahí está. Eh, pues el día de mañana yo creo que revisamos a otro personaje, igual de la teoría crítica. Este, por ahí también ya lo habían mencionado, ustedes lo vieron en su tarea. A Henry Giroux, ¿vale? Y pues nos vemos mañana, chicos. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Que tenga bonito día. Gracias, maestra. Igualmente, nos vemos. Hasta luego, maestra, cuídese. Hasta luego. Bye.